¿Qué respondes cuando te preguntan de dónde eres? ¿Cómo te defines como migrante, como latina en España, como ciudadana del mundo? Bienvenidas a Las Cosmos. Soy Nurianet y Las Cosmos somos una plataforma de latinos haciendo comunidad. En el episodio de hoy hablo con Andrea Pacheco, curadora de arte, lleva más de 25 años en Madrid. El año pasado presentó el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia. Inauguró una exhibición en el Museo Thyssen llamada La Memoria Colonial de las colecciones del Museo Thyssen. Actualmente tiene una exhibición en Casa América llamada Latina, que es parte de la colección Gladys Palmera. Y en nuestra conversación hablamos un poco de todo, de cuando llegó a Chile en el año 99, cómo ha sido criar una hija en España, la identidad híbrida de las diásporas, el término de cosmonación, y hablamos de lo que es el cosmos. El episodio de hoy cuenta con el apoyo de Charco, que llevan conectando los sonidos de América Latina y Europa por más de una década. Te cuento más después de mi conversación con Andrea, así que vamos con el episodio. Andrea, nos conocimos después de la inauguración de Latina, de la exhibición en Casa América. Un Sí, grupito de gente fuimos a un bar en la esquina, estamos ahí bailando reggaetón, Don Omar, Wisin y Yandel. Nos presentaron así brevemente. Y nada, tenía muchas ganas de hablar contigo de tu trayectoria, de todos tus proyectos, así que gracias por estar aquí. gracias a ti por la invitación. ¿Y qué respondes cuando la gente te pregunta de dónde eres? Yo de Chile, de Santiago, yo me sigo considerando una persona que ha migrado. Yo, a pesar de que ya tengo la doble nacionalidad por permanencia, llevo casi 26 años aquí, yo me sigo sintiendo quizá cuando más siento que soy, o sea, que al menos hay una identidad chilena más difusa, que ya hablaremos de eso, supongo, es con el habla, ¿no? Cuando me escucho a mí misma hablar o cuando voy a Chile y trabajo allá. Y fíjate que cuando entro como en modo trabajo, me sale un vocabulario y un hablar que no es de allá. Es súper raro eso que pasa. O cuando me pongo seria, ¿no? En el periodo este que estuve aquí o sea, que he estado en España, estuve unos años en Chile y trabajé en el Museo de Arte Contemporáneo allá y la gente me decía, no, pero es que tú ya es que eres como española. Y yo decía, no, no. O sea que hay una cosa ahí que pasa como con la identidad que es curiosa. Sí. Y cuando regañas a tu hija, por ejemplo, ¿te sale más chileno? Bueno, es que mi hija nació aquí, entonces mira, mi hija es la gran culpable y ella se enojaría si me escuchara decir esto, de que yo haya cambiado mucho mi forma de hablar. Porque yo recuerdo que cuando ella era pequeña y antes de ser escolarizada, nosotros vivimos en un pueblo, ella creció en un pueblo en la Sierra de Madrid, en Zarzalejo, y entonces ella hablaba como yo. Ella decía zapato, decía canción, decía poto en vez de culo. No sé, o sea, ella hablaba como yo esos primeros años y yo hablaba como chilena. Y cuando empezó la etapa escolar y empezó a hablar sobre todo como gramaticalmente con estas formaciones verbales de he sido, ha estado, ella me corregía. La primera que me empezó a corregir fue mi hija muy pequeña, con 6 años, de una manera como muy natural también. O sea, mamá, es que no te entiendo, me decía. No entiendo qué dices. Y cuando yo lo cuento, ella se enoja mucho conmigo, se enfada, porque dice, ay, mamá, ¿qué me estás llamando? Como discriminadora. Pero bueno, lo cierto es que fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿cuándo llegaste y qué venías a hacer aquí? ¿Qué recuerdas de ese momento? Bueno, yo llegué en el año 99, en marzo del 99. O sea, y yo vine porque yo me había ganado una beca que daba en ese momento la ESID para jóvenes profesionales latinoamericanos, ¿no? Yo originalmente estudié comunicación social, me licencié, tengo el título de periodista, aunque nunca ejercí como periodista. Realmente empecé muy, muy joven, ya incluso antes de acabar la carrera. De hecho, me titulé muy tarde porque me puse a trabajar enseguida en lo que era como
la incipiente televisión cultural chilena, ¿no? Chile había acabado la dictadura, empezaba este periodo de democracia, de transición, y la televisión fue una herramienta como fundamental en ese momento, ¿no? Entonces empecé a trabajar en una productora de televisión que tenía la labor de hacer todo lo que era la televisión cultural, ¿no? Con la idea de generar incluso un canal como aquí es en la 2, ¿no? Entonces yo empecé enseguida pues, a trabajar ahí como guionista, como editora de contenidos, que no deja de ser un trabajo muy parecido al del comisariado, ¿no? Y fue un momento ahí como muy particular porque yo venía saliendo prácticamente de vivir toda mi infancia y juventud en una dictadura y llegar a Madrid en ese fines de los 90 fue muy impactante, ¿no? A nivel cultural, a nivel social, de lo que yo veía en las calles. Fue como, no sé, fue como una cosa como muy especial para mí, esa llegada a ese Madrid donde la comunidad latina era básicamente la que trabajaba. Tú piensas que es el periodo donde empieza como todo el boom de la construcción, donde entonces empieza a llegar mucha gente de Ecuador, de Bolivia, de Perú, y era la comunidad que trabajaba básicamente en la construcción y en los servicios de cuidados y todo eso, ¿no? Pero no era el Madrid habitado desde esa comunidad latina como lo vemos hoy día. ¿Decidiste quedarte? ¿Cómo empezó la aventura del arte como tal y del comisariado? Bueno, primero la decisión de quedarme fue un poco, bueno, la vida, el destino. Yo conocí a mi actual pareja, a mi marido, con el que llevo los mismos 26 años que llevo en España, al día siguiente que llegué. O sea, fue una cosa bastante tremenda. Nos conocimos así en un concierto y empezamos ahí el idilio, que para mí tampoco tenía mayor... O sea, yo nunca pensé en que me iba a quedar realmente. O sea, yo pensé que iba a vivirme ahí un romance con el madrileño que había conocido y poco más, ¿no? ¿Eh? ¿Qué concierto era? Un concierto del Gran Murphy. El Gran Murphy es, a día de hoy todavía, un bluesero, es cantante de blues, así, bastante crápula, muy del under de ese momento de los 90, muy conocido aquí por la generación de gente que tiene pues alrededor de 50 años. Entonces yo te diría que la cuestión del acercamiento al mundo del arte vino en primera instancia por Quique, por mi pareja, bueno, porque él había hecho Bellas Artes, él era un ilustrador, era una persona, su padre también es dibujante, entonces de pronto yo accedí a través de él pues, al mundo de las imágenes de otra manera a la que había accedido en Chile, ¿no? Y concretamente empecé pues, a visitar museos con él, a entrar en todo ese universo y ya poco a poco tomé la decisión de estudiar esta maestría de arte, ¿no? Eso en la Complutense, ¿no? Bueno, digamos la maestría de comisariado la hice en Barcelona, nos fuimos a Barcelona, que era, digamos, el máster que yo en ese momento también podía pagar. El tema de la crianza marcó mucho también esa trayectoria, ¿no? Una hija bueno, pues en una circunstancia que había que trabajar, ¿no? Y había que encontrar mecanismos de poder estudiar, pero también como manteniendo, yo siempre mantuve todos esos años un vínculo profesional con Chile, como guionista, sobre todo en algún momento, también generando algún contenido cuando aparecieron todas las plataformas digitales. Y ahí apareció este máster de comisariado en arte y nuevos medios, que tenía una entidad que se llama SD en colaboración con la Universidad Ramon Llull, y era un máster que a mí que se adaptaba muy bien a mi situación personal, ¿no? O sea, porque ya se había creado el máster, por ejemplo, de la Autónoma de Historia del Arte, el que se hace en el Reina, pero ese era un máster que a mí me obligaba a ir a clases durante 2 años en Madrid, o sea que era imposible e incompatible bueno, con la conciliación de la crianza, ¿no? Así que nos fuimos a Barcelona
6 meses a hacer ese máster, que era intensivo en un periodo de tiempo, y fue lo que ya para mí fue como la entrada al mundo del comisariado, ¿no? Porque hice ahí las prácticas en un centro de residencias que ya no existe, que se llamaba Can Chalant, que estaba en Mataró, y también me abrió a mí digamos, la idea, la ventana a pensar en un espacio de residencias en Madrid que monté enseguida cuando volvimos a Madrid, ¿no? Ese es el Felipa Manuela. Claro, o sea, cuando ya volvimos a Madrid, después de ese máster, yo ya vine con la idea de montar un proyecto propio. O sea, ya Mm. estamos hablando del 2010, estaba Madrid y España en plena crisis de la burbuja inmobiliaria esta que había explotado, un momento inimaginable en el momento presente cuando, al menos en lo que son los discursos políticos y mediáticos, se supone que Madrid vive como una especie de boom, ¿no? En ese momento era como el anti-boom, ¿no? Era un lugar del que todo el mundo se estaba yendo. De hecho, ese fue el momento en que se fueron todos mis amigos y amigas chilenas. Se fue toda la gente que yo conocía. No había trabajo aquí para nadie, ¿no? Y menos en el campo cultural. Entonces, en ese escenario, pues dije yo, bueno, yo no tengo mucho que perder. O sea, yo tampoco he tenido muchas oportunidades y posibilidades aquí. Así que bueno, pues voy a intentar esto. Y esto era un piso que tenía la familia de mi pareja, que estaba ahí como sin alquilarse, sin venderse, en un barrio que en ese momento no había sido víctima de la gentrificación. Era un barrio donde básicamente vivía gente mayor y gente de la comunidad latina trabajadora, que es el barrio de Delicias, Ferrocarril, lo que es hoy día todo el distrito de Arganzuela, porque también yo tenía, digamos, la sensación o la idea de que no acababa de haber un puente del todo fluido entre la escena artística de Madrid y la escena de Barcelona, ¿no? Ujú. Y también ese fue un poco el objetivo, conectar la práctica de dos artistas como David y como Rafa, que hoy forma parte del colectivo El Palomar, con lo que era el contexto de Madrid. Me encanta, me siento muy identificada que, o sea, llegando a un país nuevo, siendo madre, no trabajabas remoto antes de que remoto fuera un término, creaste tus propias oportunidades como emprendedora para poder conciliar, para poder, pues eso, forjar tu propio camino. Yo también me he movido un poco ahí. Y me encanta hasta el nombre de Felipa Manuela es como tan español y también unos nombres tan masculinos pero hechos femeninos, ¿no? Y que sea una residencia en un piso, literalmente, que acoge. No sé si allí en el piso dormían también los artistas. Sí, o sea, yo siempre cuando he hecho entrevistas sobre Felipa Manuela, que ahora lo tengo un poquito más en mis archivos, ¿no? Porque en los últimos años me he dedicado a otros proyectos, pero siempre he contado con mucha honestidad que para mí la práctica siempre ha ido por delante que la teoría y que el discurso, ¿no? Yo siempre he trabajado de una manera muy instintiva, o sea, ha sido el instinto lo que a mí me ha guiado, ¿no? Y en ese momento como te digo, de crisis total, de debacle, ¿no? En el contexto cultural de esta ciudad, eh, a mí me pareció que se abrió una grieta como que no había nada que perder, o sea, yo era una madre migrante, no conocía a nadie y me pareció que podía ofrecer esto. Respondiendo a la pregunta, esto era un piso, o sea, esto es un piso que se quedó con sus dos habitaciones, su mobiliario, su decoración, como lo dejó Felipa Manuela Martínez, que era la tía abuela de Quique, de mi pareja, que ya había fallecido y había dejado ese piso un poco de herencia a esta familia. Ella no tuvo hijos, ¿no? Entonces, con todo lo que estaba ahí, había ropa en los armarios. Las primeras residencias se hicieron con la ropa de ella en los armarios. Una de las artistas que trabajaron en uno de los proyectos posteriores, una artista portuguesa, Carla Rebelo, hizo una pieza preciosa, una instalación increíblemente emotiva, donde ella trabajó con la memoria de esa mujer, con el espectro de esa mujer en la casa, ¿no? Y todo el primer periodo, que fue como entre el 2010, 2011 y 2013, fue trabajar mucho con la herencia de la casa.
Las residencias, luego ya vino el periodo que yo me fui a Chile y las residencias que se hicieron después ya tuvieron otro carácter, pero en esa primera etapa sí, o sea, la gente vivía y dormía en esas camas con toda esa memoria espectral, que es algo con lo que yo posteriormente he trabajado y me he permitido como teorizar y generar un discurso, pero con todo ese contenido que había vivido como con el proyecto Felipa Manuela en esa etapa previa. Y has trabajado en exposiciones que abordan temas como la memoria, la identidad de la diáspora. ¿Qué te llevó a centrarte en esos temas? Bueno, yo creo que todo esto, ¿no? O sea, yo creo que la cuestión de la identidad primero es algo que surge de una manera, o sea, se te pone por delante, ¿no? Para mí la identidad chilena o la identidad del Estado-Nación en el que tú naces se torna muy híbrida cuando ya formas parte de esa identidad diaspórica, ¿no? En esa identidad diaspórica tu Estado-Nación pasa a estar en un segundo lugar, creo, y en primer lugar formas parte, en mi caso, de una identidad más latina, más sudaca, que tiene que ver con el sur de un modo general. Yo hoy día me puedo sentir más cercana a... puedo compartir una identidad cultural con una persona que ha nacido en República Dominicana o en Perú o en Bolivia, eventualmente con una persona chilena, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con esa identidad, digamos, de estados-naciones los que hemos nacido, con una historia, una historia colonial que padecemos, pero también tiene que ver con la cuestión de clase, que para mí es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la migración latina actual, que es una migración de clase alta. Yo no pertenezco a esa migración, ¿no? Ni pertenezco a esa comunidad migrante que es la que está hoy en Madrid, ¿no? Yo pertenezco a la otra, a la que migró a fines de los 90 y principios de los 2000, que es una identidad migrante que tuvo muchos años que pelear por los papeles, por ejemplo, ¿no? Una cuestión importante que no he dicho, que durante todo ese primer periodo, esa primera década, donde para mí fue muy difícil trabajar, es un periodo donde yo no tengo papeles. También la cuestión de regularizar tus papeles es fundamental, ¿no? Entonces, no podía trabajar aquí tampoco, ¿no? Y esa cuestión marca mucho la vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa identidad migrante para mí es muy importante y yo la sigo defendiendo como algo que me determina en el pasado y en el presente, ¿no? Y eso también se relaciona con la memoria indudablemente, porque nosotras somos una migración de personas que venimos de excolonias, ¿no? Y eso determina muchas cuestiones aquí, ¿no? eh, Determina, por ejemplo, que ciertos caminos o ciertas puertas que se hayan abierto para mí, indudablemente se han abierto porque yo soy una persona que viene de ese contexto latinoamericano, que viene de esa clase trabajadora, pero también soy una persona blanca, ¿no? Que ha tenido unas facilidades que probablemente si hubiese tenido otro perfil racial no habrían sido posibles y eso yo soy muy consciente de esos privilegios también, ¿no? Que he tenido y los utilizo para ser también una aliada de otras luchas que no encarno, ¿no? Pero que hago mías también, indudablemente. Esa cuestión ha sido algo que yo he ido como consolidando a nivel de pensamiento en los últimos años, en los últimos 5 años, 6 años, a partir de 2017, 2018, creo que es algo que toma una forma muy clara, pero que tiene un pozo que es todo lo anterior. Sí, o sea, el pabellón de Chile en la Bienal, el año pasado, con la artista Valeria Monte-Colque, se llama Cosmonación. Y admito que no había escuchado el término de cosmonación a través de ese pabellón. Estoy investigando, veo que viene de un antropólogo, ¿no? Sí, Michel Laguerre, y todo esto, la entidad diaspórica. Claro, yo le puse las cosmos a esta plataforma pensando en cosmolatinos. También un poco eso, ¿no? No somos ni de aquí ni de allá, somos de todos lados, somos como nuestro propio mundo. ¿Cómo se recibió eso en Chile? Porque me imagino que
Habrá sido controversial que una artista de ascendencia chilena, pero nacida en Suecia, representara a Chile. Bueno, ese era el statement, pero también eso dio mucho, me imagino, de qué hablar. Sí, sí, a ver, sí, sí, fue controversial y lo puedes ver a través de las redes, incluso hubo una especie como de cuestionamiento, ¿no? De que de nuestro proyecto como ganador, lo que fue tremendamente doloroso, ¿no? Porque en el fondo se llegó a decir la sueca que representará a Chile en la Bienal de Venecia y eso fue durísimo, durísimo para Valeria, pero para mí como me pareció tremendamente, no se me ocurre otra palabra, fascista, nacionalista, en el sentido de no tener comprensión de qué de qué implican estas identidades culturales en el momento presente. Entonces, claro, fue controversial porque Chile tiene una naturaleza socialmente muy insular, ¿no? Pese a que no es una isla, ¿no? Pero es un país, como sabes, pues muy estrechito entre el Océano Pacífico, que no es nada pacífico, un mar turbulento, un mar gris, ¿no? En muchas zonas costeras de Chile es realmente gris, la arena también, como en muchas playas del Perú, ¿no? Y la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido como muy poca conciencia de cómo se ha vivido la chilenidad fuera de Chile, ¿no? A pesar de que incluso políticamente nosotros tenemos derecho a voto desde hace ya varios años, toda la comunidad chilena en el extranjero, ¿no? Participamos de la vida política, ¿no? De nuestro país de origen y las personas descendientes de chilenas que tengan pasaporte también participan de esa vida política, ¿no? Como es el caso de Valeria y de toda la comunidad de chilenos y chilenas de segunda o de tercera generación, porque ya hay terceras generaciones que tienen 18 años, ¿no? Y que tienen pasaporte chileno. Y esa gente tiene una chilenidad otra en el cuerpo y habita esa chilenidad, ¿no? Y entonces eso sí que fue difícil, ¿no? Y yo creo que el desafío mayor va a ser ahora, viene ahora, cuando llevemos el proyecto a Para Chile. allá. La exposición se inaugura no completa, sino que sobre todo la escultura principal, que es Mamita Montaña, que es esta escultura textil de más de 6 metros, se inaugura en el Museo de Bellas Artes de Santiago en julio, en el invierno chileno, y vamos a ver cómo se recibe el proyecto allá. Y vamos a ver qué resonancia tiene, ¿no? El que haya, digamos, elementos que Valeria incorpora en ese trabajo que de modo general probablemente la sociedad chilena no considera propios, ¿no? Elementos de la cultura andina, por ejemplo, ¿no? De la que Valeria también es heredera, porque su abuelo fue un señor aymara adoptado por una familia chilena. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que sucede. ¿Y cómo llegaste a Cosmonación, a esa teoría? Yo la invité a hacer una residencia en Felipa Manuela en mayo del 2023. Entonces yo tenía muchas ganas de trabajar con ella y la invité a esta residencia y estuvo aquí en Madrid, hablamos mucho, mucho, hablamos mucho, vimos cosas y de pronto recuerdo almorzamos antes de que ella se fuera al aeropuerto, al final de la residencia, y fue súper bonito porque estábamos ahí comiendo en el Museo del Jamón, un melón con jamón, o sea, nada más madrileño, porque a Valeria le encanta, porque Valeria tiene mucha familia en el exilio y tiene una parte de su familia aquí en España, en el sur, no sé si en Málaga o en Andalucía, ¿no? Y ha vacacionado muchas veces aquí en España y le gustaba mucho el melón con jamón. Entonces nos fuimos al Museo del Jamón a su último almuerzo, a su última comida y estábamos ahí hablando y me acuerdo que le dije a Valeria, algún día me gustaría que hiciéramos un pabellón de Venecia. Pero yo no tenía ninguna idea de que esto fuese a suceder. Ni siquiera había salido todavía el statement de Pedrosa, con extranjeros en todas partes, o sea, no existía esto en mi horizonte. Lo pensé simplemente, o sea, fue una cosa que me vino al cuerpo. Me gustaría hacer un pabellón contigo, me gustaría que fuera una cosa inmersiva y me acuerdo que ella me dijo, porque la Valeria es súper
es súper modesta y es muy humilde en su forma de ser también, a pesar de la fuerza de su trabajo. Y me dijo, ay, sí, sería lindo, sería bonito hacer algo así. Y eso quedó ahí. Y no te miento que fueron, no sé si 2 o 3 semanas después que apareció la convocatoria. Y aparece con toda esta cuestión. Primero apareció lo de Pedrosa, ya no me acuerdo bien, el nuevo curador, esto va a ser, a extranjeros en todas partes. Yo leo ese statement y digo, wow. El primer latinoamericano, ¿no? Y todo lo que él decía, luego otra cosa es lo que haya sido la exposición, pero lo que fue al menos ese primer statement, a mí me tocó, a mí me atravesó, a mí se conectó con muchas cosas de las que yo venía hablando con toda la gente que había pasado por Felipa Manuela en todos estos años, Dane Lima de Brasil, María Elena Ortiz de República Dominicana, Dani Sepúlveda, México, Diego del Valle, o sea, tanta gente que había pasado por aquí, Jimena Gama, Pamela de Jardins, con la que... Y de pronto como que las cosas como se conectaron de una manera y apareció la convocatoria del concurso de Chile y llamé a era una locura, porque era una convocatoria delirante, que había muy poco tiempo para trabajar, muy poco tiempo para producir, venía el verano del 2024, pero a mí me pareció que había que hacerlo. Yo sabía que en Estados Unidos había investigado mucho las identidades diaspóricas, y a partir de ahí me apareció, recuerdo que el concepto que primero apareció fue el de enclaves diaspóricos. Todo esto pues escrito en inglés, una investigación muy concreta del contexto estadounidense, ¿no? Y entonces empecé a leer sobre estos enclaves diaspóricos y ahí apareció lo de Cosmonation Nation, nación cosmonacional. No me acuerdo cómo estaba enunciado, ¿no? No era realmente Cosmonation, no, Cosmonational State. Y ahí me puse a leer y de hecho hay un paper que está por ahí y ya ahí se me explotó la cabeza y dije, wow, esto es. Porque básicamente lo que dice Laguerre en ese texto es que es una cosa muy concreta y no tiene nada que ver con una cosa como cósmica, ¿no? En plan como esotérico, no, es muy, muy mundana, ¿no? Y tiene que ver básicamente con la conexión que tienen y que mantienen las personas que viven en la diáspora y que viven y que habitan estos enclaves diaspóricos durante las generaciones siguientes, ¿no? Primero, a través del voto, o sea, la cuestión de la participación en la vida política para él es fundamental, ¿no? Participar de la vida política de dos naciones o de dos estados-nación es una cosa, es un privilegio que tenemos las personas que habitamos la diáspora, ¿no? Otra cosa tiene que ver con los vínculos económicos que mantienen muchas personas a través, por ejemplo, no solo de mantener negocios o relaciones económicas a través de distintas, digamos, participaciones en la economía del país, pero una de ellas y la más importante y la conocemos muy bien, que es la de envío de dinero, ¿no? Envío de dinero a las familias. Y una tercera, o sea, la cuestión política, la cuestión económica y la cuestión afectiva, que es una cuestión importantísima, ¿no? O sea, cómo tú te mantienes unida a esos territorios a través de esos vínculos familiares, ¿no? Entonces nosotros hemos aportado hoy día la cuestión, o hemos intentado aportar a través de esta pieza de Valeria, que es el vínculo, digamos, artístico, el vínculo plástico a través de esa identidad cultural que se conforma con todos estos elementos visuales que componen esta pieza de Valeria, ¿no? Y estas piezas de Valeria que estaban en la exposición. Yo había pensado sobre esto antes y hablaba de una identidad mosaical. A mí me gusta pensarlo como un mosaico en el sentido de que hay trocitos, ¿no? De trocitos de cosas que se van que arman un todo, ¿no? Donde no hay una fusión, donde no hay una mezcla, sino que hay algo que se arma a partir de pedazos. Y la montaña y la mamita montaña, que es esta pieza, es un poco esto, ¿no? Es una pieza que tiene esta naturaleza acumulativa, que se arma de capas que se funden, y en ese sentido el collage como disciplina ha sido como muy importante también para armar esas capas, ¿no? Esas capas visuales, esas capas plásticas, esas capas
de identidades gráficas, incluso si lo podemos entender desde un punto de vista gráfico, que conforman ese todo. Y a mí esa identidad latina es la que me interesa, ¿no? Es la identidad que defiendo en este proyecto de Cosmonación y en el trabajo que llevo haciendo, ¿no? En todos estos años que es una identidad que se compone de trozos, de pedazos, de cosas que no necesariamente se funden, ¿no? La nación es el colectivo y el sujeto, o sea, ¿cuál es el adjetivo para una persona que forma parte de la diáspora o hay algún término? En la teoría de Lagarde, él no lo utiliza como adjetivo para una identidad personal, ¿no? Lo utiliza siempre, y esto me gusta mucho también, y es muy importante, y ahí también cito a José Esteban Muñoz, que me parece muy importante en este sentido de lo marrón, que supongo que conoces. Hablan de una cuestión más colectiva, hablan de una cuestión comunitaria, no hablan de una identidad individual. Esa identidad colectiva es la identidad que él considera cosmonacional. Por eso él habla más en términos políticos de ese Estado cosmonacional que tiene una influencia también política en un territorio, ¿no? También, y eso en el contexto de Estados Unidos pues está más que claro, ¿no? Sí, Luego veremos cómo ese boomerang se vendrá en contra sí, próximamente, ahora ¿no? mismo. Sí, Eh, nosotros en las Cosmos obviamente nos interesa eso, explorar, que la gente comparta sus identidades, pero claro, son tan personales, pues cada persona lo vive de su manera. Y obviamente hay gente, hijos de inmigrantes, que no se sienten vinculados con su país de origen. O sea, puede, o quizá ese vínculo cambia a través de los años. Entonces, definitivamente no puedes generalizar nada. Y a veces yo tengo miedo también de poner demasiados adjetivos o nombres que sean más barreras, ¿no? Realmente queremos ampliar esa y quitar esas barreras, pero a veces con tanta nomenclatura como que no quiero tampoco imponer nada, es algo muy libre y muy propio, intangible. el otro día lo hablaba con una curadora amiga que es sueca chilena, ni siquiera es latina solamente. Tiene que ver con un sur global mucho más amplio, porque en esa comunidad latina, donde se juntan a bailar reggaetón, donde toman pisco sour, donde comen Ujú. empanadas, pero también comen arepas, pero comen también kebab, hay gente turca, hay gente que viene de Asia también, Sirios, ¿no? Muchísimas, hay sí. muchos sirios. Entonces es una comunidad cosmonacional donde ya el origen está mucho más mezclado que incluso aquí en Madrid. Que por ejemplo en nuestras comunidades de hoy, probablemente en 20 años esto sea distinto, nuestras comunidades latinas en el contexto de Madrid hoy, que creo que es la que yo conozco, la que yo pertenezco, esta comunidad migrante que somos la gente que llevamos aquí ya más de 15 años, más de 10 años, quizá 20, muchas de nosotras, que hemos llegado pues a principios de los 2000. Venimos personas de básicamente de América Latina y el Caribe, pero hasta ahora son comunidades racialmente diversas también. Hay personas blancas, hay personas que se autodefinen también herederas de ancestralidades indígenas, de ancestralidades andinas, de ancestralidades afro, por supuesto. Pero, por ejemplo, en estas comunidades todavía no hay una convivencia, por ejemplo, con gente que venga del Magreb, con las comunidades magrebíes, con las comunidades del norte de África, y que yo espero que con el paso de los años esto sí suceda, ¿no? Nosotras en Felipa Manuela sí que hemos abierto esa, digamos, esa puerta, ¿no? Y hemos hecho algún proyecto concretamente donde yo me he preguntado mucho qué pasa con las jóvenes generaciones de artistas y gente que trabaja en el campo cultural magrebí, ¿no? Pero todavía esa confluencia no se ha producido, ¿no? Entonces es una comunidad que todavía yo creo que está en expansión. Si luego, como dices, dentro de este, digamos, universo hay personas que han migrado de América Latina y que no se sienten parte de estas comunidades y de incluso pues que desean identificarse con lo español como se vive desde ciertos sectores, pues yo creo que eso cada una, ¿no? O sea, quiero decir lo mismo como ha sucedido en Estados Unidos
con ciertas comunidades latinas que se han identificado con una mirada estadounidense muy concreta, ¿no? Y si tú eres una persona que tienes padres que han migrado del Perú y te identificas con eso, yo creo que estás en todo tu derecho, ¿no? Pero bueno, mi línea de pensamiento, de trabajo y de investigación va por otro lado. Y en Felipa Manuela encargaste o bueno, apoyaron el estudio sobre la diversidad etnorracial, étnico-racial de las instituciones culturales en la Comunidad de Madrid, que este año se ha actualizado ese estudio. Muy brevemente, ¿qué encontramos en ese estudio? ¿Cuál es la situación ahora? El estudio tenía sobre todo la labor de tener como por un lado un análisis de datos, un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo en términos de análisis de esos datos. Y básicamente se analizaron como tres estamentos, ¿no? O sea, por un lado lo que es la representación en las instituciones culturales, en términos de las exposiciones, de qué exposiciones, qué artistas exponen, ¿no? Qué programas públicos, qué actividades, ¿no? Eh, están, digamos, en estas instituciones, ofrecen en términos de programación. Por otro lado, qué públicos, esto es como también más complejo de analizar porque las instituciones de modo general no tienen análisis de públicos en términos raciales. Y luego, finalmente, y lo que más nos interesaba son los equipos, y concretamente los equipos directivos, ¿no? Los equipos de toma de decisión, los equipos de programación, los equipos curatoriales. Y ahí, pues del universo que hemos investigado, digamos, a día de hoy, el único museo que cuenta con un equipo racialmente diverso en el contexto de la Comunidad de Madrid es el Reina Sofía, ¿no? Con Amanda de la Garza como subdirectora, siendo que no es una persona migrante y ella también esto siempre lo dice, ¿no? Cuando presentamos el estudio lo puso sobre la mesa y es importante decirlo también, ¿no? Que no Mm. es una persona que haya vivido y que haya trabajado en este contexto, ¿no? Entonces la verdad es que esto ha sido como muy, sí, ha sido como triste confirmar que no se ha conseguido romper, digamos, ciertas inercias que tienen que ver con formas que hay de acceder a ciertos puestos de trabajo en el contexto español y concretamente en el contexto de Madrid, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay instituciones privadas muy importantes en esta ciudad que están generando programación, que están marcando mucho la agenda de contenidos a las cuales no se accede por oposición, por funcionariado y que tampoco cuentan en sus equipos de programación y en sus equipos directivos y de curatoriales con personas migrantes o racializadas, ¿no? Entonces yo sé que es una preocupación a nivel de políticas públicas, sé que a nivel institucional, a nivel de ministerio, está esta preocupación, pero a día de hoy, en el año 2025, pues es la situación que tenemos y que difiere mucho del contexto, incluso de la situación de países vecinos como Francia, como Portugal, como Inglaterra y ya pues también como en el contexto de lo que ha sido hasta ahora Estados Unidos, ¿no? Y el verano pasado fuiste parte, una de las comisarias de la memoria colonial en el Museo Thyssen. Entiendo la primera vez que invitan a dos comisarios externos a participar, tú y Jason García. Eh, y wow, un tema tan, yo creo que nunca antes visto, ¿no? En una institución de este nivel, de autocrítica o por lo menos de autoexploración, traer estas narrativas, estas miradas externas. Yo creo que ha sido una exposición importante, como dices, por primera vez se hacía un análisis desde esta perspectiva, digamos, intentando como generar un relato no eurocéntrico, o por lo menos tensionar o discutir ese relato cuando hay pues toda una bibliografía y toda una teoría que lleva ya pues, más de 50 años sobre la mesa, ¿no? En relación a los museos y a las colecciones y a los relatos que desde el mundo del arte o desde la historia del arte se han construido sobre la historia. Y entonces Madrid y España llegaba tarde a la apertura de esa conversación, pero bueno, pero por otro lado nunca es tarde, ¿no?
Entonces, yo creo que ha sido primero inédito en términos, digamos, de lo que es concretamente el contenido o la perspectiva de lo que el proyecto ponía sobre la mesa, la memoria colonial en las colecciones Thyssen, pero sobre todo, me parece, y sobre todo destaco que lo que sí era y es absolutamente inédito hasta ahora, que no tampoco ha habido otro proyecto similar hasta el momento presente, el que dos personas, dos profesionales que no eran parte del museo, que eran dos personas migrantes, dos personas que formaban parte de esa comunidad de la que estamos hablando, migrante y racializada, como somos Jason y yo, en mi caso, pues una persona migrante que lleva muchos años empujando proyectos aquí y digamos, teniendo ciertos discursos y ciertos debates, éramos invitados a formar parte de este comité, era bastante inédito porque, y creo que es tremendamente relevante destacar digamos, la osadía del Museo Thyssen, de su equipo, de Juan Ángel López, de su director, Guillermo Solana, y yo creo que ha sido muy importante, pero a día de hoy, si te soy sincera, Nuria, tampoco tengo muy claro cuánto esto ha influido en lo que es el contexto artístico y cultural español. ¿Me entiendes? Nosotros hicimos un programa público que era tan importante como la exposición, que fue este simposio del pasado mes de septiembre, que se llamó Memoria Colonial, Civilización Herida. Vino gente, es un simposio que vino gente de muchos lugares de Europa que están pensando y trabajando estas cuestiones en distintas instituciones, del Rijksmuseum, del HKB de Berlín, del MACBA de Barcelona, bueno, de distintos lugares, prácticas curatoriales, prácticas de dirección de instituciones, de artistas. Se presentaron los tres pabellones de Venecia que estaban también trabajando sobre estas cuestiones, ¿no? Mónica de Miranda presentó el pabellón de Portugal, Sandra Gamarra se presentaba por primera vez el pabellón de España, Cindy Sissoko como curadora presentó el pabellón de Francia, y a mí y esto lo tengo que decir y con mucho, te lo digo de verdad, con mucha desilusión y mucha tristeza, decir que el auditorio del Thyssen, ese día, por ejemplo, que se presentaron los tres pabellones, o los días del simposio, ¿no? En las diferentes charlas, estaba lleno de gente. Gente jovencísima, también muchos estudiantes, gente de estas nuevas generaciones seguramente, gente de nuestra comunidad, gente que está trabajando hoy día, gente del colectivo AIU, gente de Espacio Afro, gente de Sudacasa, etcétera. Y yo te diría que, excepto Agustín Pérez Rubio, el curador del pabellón de España, el curador del pabellón español y un curador muy importante del contexto español que trabajando en estos asuntos, no había nadie más, ni artistas, ni curadores independientes, ni directores de museo, directoras, ni gente del contexto institucional de Madrid que vino y que participó de este simposio. Y esto a mí me sorprendió mucho. Y lo tengo que decir, porque es que es así. Y fue muy sorprendente. Ni de la Sí, todo el academia. trabajo que se está haciendo a nivel activismo, organizaciones, pues eso como Sudacasa, artístico propio, eh, pero a nivel institucional todavía falta mucho por... O sea, yo creo que sí, pero yo creo que sobre todo, y ya no te hablo a nivel de la sociedad española, ¿eh? Te hablo a nivel de lo que es el contexto del arte español. Mm. O sea, esta conversación que nosotros quisimos abrir y esta conversación que se está intentando abrir, yo no tengo claro que esté generando un diálogo real, profundo, con lo que es el contexto del arte español, más allá de esta experiencia de la exposición del Thyssen. Y esto sí que me parece una cuestión preocupante y cuando fui consciente de esto,
cuando fui consciente de la gente que por ejemplo, vino a la presentación del pabellón del libro del pabellón de España en Venecia y sobre todo de la gente que no estuvo presente, de las ausencias de esas presentaciones, a mí me ha generado como una enorme desilusión ver que no, y en cambio ver que sí ese contexto del arte español está en otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente tendrán que pasar varias décadas más para que este encuentro se produzca, ¿no? Creo, no lo sé. ¿Qué representa para ti curar, comisariar un show como parte de un colectivo, ¿no? Veo que has participado, pues, en este caso del Thyssen, ahora con la exhibición latina. Yo desde afuera veo que el mundo del arte es tan elitista, ¿no? Tan individualista. Hmm. ¿Para ti es algo muy, muy consciente de ser parte de ese colectivo a la hora de organizar exposiciones? Sí, 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 a mí me encanta trabajar con gente. Yo, si te soy sincera, excepto que en un proyecto como comisaria individual, pues los honorarios son mejores, pero a mí me encanta trabajar en colectivo. O sea, la experiencia, por ejemplo, de trabajar 4 curadores en el Thyssen fue súper interesante porque además éramos perfiles muy distintos. Juan Ángel López, un curador de colección, de que lleva 20 años trabajando en el Thyssen, como me pasa con Tommy Maney, que es el curador de la colección, ¿no? Que es un curador que lleva trabajando 20 años con una colección, ¿no? Entonces es muy interesante cómo uno entra a ser como el personaje disruptivo, ¿no? A moverle un poco como los muebles, ¿no? Y si los compañeros son generosos, y que ha sido el caso, tanto con Juan Ángel como con Tommy, es muy bonita la colaboración, ¿no? Sí, A enriquecedor. mí me gusta un montón, ¿eh? Y cuando trabajo con artistas de manera individual, por ejemplo, la exposición con Valeria o la exposición con Asunción Molinos Gordo el año pasado en el K2M, inevitablemente se producen también procesos de pensar colectivamente con la artista. En el caso de Valeria, ella trabaja también de manera muy estrecha con otros artistas. Es un proyecto muy colaborativo donde han trabajado otras artistas como Rosana Mercado Rojas, que es peruana, migrante en Suecia, o Saray Álvarez, que también es chilena. O sea, a mí me gusta mucho trabajar en estos proyectos donde hay muchas voces. Me parece que es lo que es como tiene que ser. ¿Y qué aprendiste en esta exhibición de ahora, la de Latina, de Gladys Palmera? Era una colección de fotografías, cartelería, discos, algún vestuario. ¿Eso fue nuevo para ti? ¿Y qué relación tenías tú con el mundo musical latino antes de esta exhibición? Bueno, la relación que yo tenía era de puro disfrute. De hecho, una de las fotos de estas que estaba viendo antiguas con los compañeros esos que vinimos, hay muchas fiestas donde estamos bailando. Y obviamente estamos bailando salsa, cumbia, ya no me acuerdo, mambo, cha-cha-cha, ¿no? O sea, yo crecí en ese Chile gris de la dictadura, como te decía, de los 90, sobre todo el periodo de la juventud, pues bailando mucho mambo, mucho cha-cha-cha, Pérez Prado, ¿sabes? O sea, como que eso estaba muy presente en mi vida, ¿no? A nivel como del ocio y tal. A nivel profesional, la verdad es que ha sido un aprendizaje enorme. O sea, para mí el gran aprendizaje, yo creo que yo saco como dos súper grandes aprendizajes de esta exposición. Primero, que tiene que ver con la relevancia que tiene la música en esta identidad cultural de la que estamos hablando, en esta identidad cultural diaspórica, ¿no? Porque para nosotras, desde luego, aquí, tanto en ese año 99, con ese grupito que éramos diverso de gente sudamericana, latinoamericana y caribeña, como hoy día, la música ha sido fundamental encontrar, o sea, cuando aparece la parcería, cuando aparece Espacio Afro y se transforman en puntos de encuentro para nosotros,
a tomar aguardiente antioqueña y bailar salsa y encontrarnos ahí y ir a estos conciertos, esto es fundamental para nosotras. Entonces, de pronto, la conexión con todo ese acervo creado por Alejandra ha sido muy importante y entender que esto es parte de es nuestra colección, ¿no? Es nuestro Museo del Prado, ¿no? ¿Por qué no decirlo de esta manera? O sea, la colección Gladys Palmera es fundamental y es súper importante que la haya construido una persona española que tiene a su vez un origen panameño. O sea, todo esto está ahí y yo creo que es sumamente relevante, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido como un aprendizaje muy importante. Y el segundo ha sido el empezar a pensarnos y el empezar a pensar y a entender esta latinidad tan conectada con lo que es la diáspora. Tú piensas que cuando ya, o sea, este concepto, esta palabra de latino, de latina, de latinidad, tal y como la entendemos hoy día, es muy reciente y su origen no está en el continente latinoamericano, en el Caribe, realmente está dentro de las comunidades Estados Unidos. diaspóricas. Y Sí. esto lo sabes tú muy bien como puertorriqueña, que eso yo te lo envidio profundamente, porque tú eres puertorriqueña, ¿no, Nuria? Sí. Sí, Y eres sí. Bueno, boricua, nací en Barcelona, me crié en Puerto Rico, luego estudié en Nueva York o sea, y ahí esto me es allí encuentro con la donde cultura nace. newyorrican. Claro, o sea, yo cuando empecé a investigar todo esto a partir de la colección de la revista Latin New York, de la importancia que tuvo esa revista, Isis Sanabria, bueno, ¿qué te voy a contar? Tú lo has vivido en carne propia, yo esto lo Pero vi. no lo conocemos lo suficiente realmente. Yo porque trabajé en Gladys y en la universidad estudié temas latinos porque me interesaba, porque era una revelación para mí. Yo digo, como yo crecí en Puerto Rico y nunca me contaron de los New Yorkers, más allá de, o sea, los Young Lords, o sea, del activismo, todo lo que se representaba. O sea, sí sabíamos la Fania y lo básico, pero todo este tema, o sea, hay tanto por explorar y de autoconocernos como culturas diaspóricas que me fascina todavía. A nosotras hoy día, y esto es una tesis que me puedo lanzar aquí un poco para pensar y para reflexionar, yo creo que nosotras realmente la influencia que tenemos digamos, de esas comunidades latinas, de los barrios de Nueva York, de Miami, de Chicago, de estas comunidades, estos enclaves diaspóricos, como les llama Lagar, porque eso es lo que él investiga realmente, donde hay gente de Puerto Rico, de Cuba, de República Dominicana, de Colombia, pero también se mezcla con las comunidades afrodescendientes, ¿no? De Ujú. Haití, de muchas generaciones hacia atrás, ¿no? Nosotras tenemos una influencia muy grande de eso también en el cuerpo. Nosotras como sudamericanas también, o sea, nosotras hemos crecido en el contexto de Chile con una influencia enorme de Estados Unidos y de eso en concreto también, ¿no? No sé, de todas estas, eh, digamos, segundas generaciones, de una Angela Bofill, de toda esta gente que vino como en los 80 también, y por supuesto Celia, y por supuesto La Lupe, o sea, todo eso nos conforma de una manera muy fuerte. Entonces, cuando te he lanzado esto de la colección de Gladys como, como nuestro Museo del Prado, bueno, uno de nuestros importantes acervos, ¿por qué no pensar que una portada original de esos discos de los años 70, del año 75, la portada, por ejemplo, no sé, por pensar en alguna, no sé, portada de disco de Violeta Parra o de Susana Vaca, por ejemplo, que es de canto, de poesía y canto negro del año 87, que es una de las últimas piezas de la exposición. ¿Por qué no pensar que esas imágenes también nos conforman culturalmente y son parte de nuestro patrimonio, ¿no? Diaspórico como personas latinas, caribeñas, afrodiaspóricas, afrolatinas, ¿no? Creo que Sí, eso definitivo. es muy fuerte, ¿no? No sabía que habías trabajado en Gladys. Y cuando llegué a España en el 2018, estaba en Barcelona y trabajé en Gladys 9 meses, Ah, hasta que cerraron la oficina de Barcelona, se quedaron mm, solo con el Escorial. Entonces sí, les tengo mucho pero ¿y qué cariño. hacías ahí en la radio?
Sí, en la radio, pues haciendo los contenidos digitales, editaba notas, hacía la newsletter, hacíamos directos con músicos, hicimos cosas increíbles. De hecho, cuando llegué se cumplió un año del huracán María en Puerto Rico y justo ese verano pasaron como varios artistas puertorriqueños, PJ Cinzuela, que es un rapero, Hooray for the Riff Raff, que es una chica del Bronx, de padres puertorriqueños, que sacó un disco también sobre su identidad puertorriqueña. Bueno, hicimos como un tributo, o sea, yo pude también como meter ahí mis inquietudes y hacer nuestro tributo a Puerto Rico de esa manera. Sí, fue increíble. Cada vez que voy a la colección, o sea, es que me sorprendo tanto porque digo, no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestra cultura. En Estados Unidos, sobre todo, que viví ahí tanto tiempo, se habla mucho de Celia, de Selena, pero es como muy superficial, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo eran esas comunidades? Que tengamos ahí sí Sanabria, esa colección aquí, o sea, wow, es Total. increíble. No, para mí ha sido realmente, como te digo, un descubrimiento. Fíjate que cuando a mí me invitaron a participar de la exposición, yo puse sobre la mesa, yo soy una curadora de arte contemporáneo, de artes visuales y tengo una perspectiva como muy clara, ¿no? Y recuerdo que Marta decía, bueno, es que eso es lo que nos interesa también, ¿no? No solo porque yo fuese mujer y era importante, dado que era una exposición dedicada a la figura de la mujer, ¿no? Sino que también le interesaba como esta perspectiva más crítica, ¿no? Pero la verdad es que para mí la exposición ha sido como más que como una cosa que cierra, a veces las exposiciones parece que cierran una investigación o digamos como que se formalizan un proceso, ¿no? Donde se llega a unas conclusiones, para mí ha sido como un abrir, Ya, ¿no? Un abrir y pensar incluso en la latinidad desde aquí, desde el contexto español, teniendo esto como referencia es importantísimo. Es ujú, importantísimo porque realmente aquí esto yo creo que se ha pensado muy poco, ¿no? El relato también hispanista se ha puesto tan sobre la mesa y ha sido tan fuerte que nos ha dejado poco espacio, ¿no? Para pensarnos dejando de lado esa herencia, que es una herencia colonial, y pensar ujú. que, por ejemplo, una ciudad como Nueva York también nos ha influido muchísimo, no desde lo tópico de Nueva York, sino precisamente de eso que no ha empezado a ser contado hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y creo que aquí, en el contexto español, yo deseo y espero que se empiecen a abrir espacios también en la academia, donde sea posible empezar a teorizar, ¿no? Desde la antropología, desde la historia del arte, sobre estas cuestiones desde la sociología en el contexto español, ¿no? Porque a nivel teórico es que tenemos muy pocas referencias aquí, ¿no? Todas nuestras referencias son o de allí, del sur global, o del contexto de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Para mí lo emocionante y lo excitante de este momento, y por eso he hecho las Cosmos, es documentar lo que está pasando ahora, la cultura latina desde España, desde Europa. Ya es una fuerza, ya está influenciando lo que pasa del otro lado. Mira, Bad Bunny viene como 10 fechas a España, una mini residencia ya que va a ser aquí, por Qué toda la maravilla. comunidad Yo que creo está que está aquí. imposible conseguir Yo, entradas. yo no he podido, yo hago un Ya, llamado que alguien me ayude, por favor. qué fuerte, Porque yo no he ¿no? podido conseguir. Pero nada, vamos a terminar y gracias por Sí, tu tiempo. Hacemos ahora las preguntas que le llamamos de la intuición, preguntas rápidas, lo vale. primero que se te venga a la mente. Sitio al que más te gusta ir de Madrid. El sitio al que más me gusta ir de Madrid. La parcería es uno de mis sitios preferidos, desde luego, pero realmente es muy castizo, porque desayuno y como y me encanta. Yo me siento muy del barrio de Lavapiés, yo me siento muy del centro de Madrid, lo siento como mi casa y mi lugar, desde luego, de desayuno, de cañita, de pincho tortilla, es el Puerto Marín en la plaza de Lavapiés. ¿Ok? Una canción que te dé nostalgia. Hay una canción que me dé nostalgia. Un año más se nos va de la Sonora Palacios, de Tommy Rey y la Sonora Palacios, que es un grupo de cumbia chilena
que es la típica canción del Año Nuevo. ¿Qué ciudades tienes en tu aplicación del clima del reloj en tu teléfono? Ah, wow, tengo Madrid, tengo San Lorenzo del Escorial, que es realmente donde yo vivo, tengo Santiago de Chile, hasta hace poco tenía Estocolmo, porque como he viajado mucho, y eso es lo que tengo. Santiago siempre lo tengo, Aunque no vayas a viajar, a ver cómo está el clima allí, a ver cómo están siempre lo vistiendo tengo, hoy. sí, 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 sí. Una serie para aprender sobre cultura española. Wow, una serie para aprender sobre cultura española. O película, o... La película, yo creo que para imaginar para la gente que está llegando, para pensar lo que España o lo que Madrid fue y lo que podríamos estar perdiendo, a mí me gusta pensar mucho en el cine de Almodóvar. Es un Madrid y es una España que es a la que yo realmente llegué a fines de los 90, a pesar de que, pero todas estas películas de los 90 de Almodóvar me gustan mucho. ¿Tienes alguna obsesión actual? ¿Obsesión de arte, de música, de libro? Pues estoy leyendo ahora un libro de Carolina Meloni, que es una filósofa de origen argentino, un libro que se llama La instancia subversiva, que te recomiendo mucho entrevistarla, donde habla también de esa otra manera de pensar desde los sures y desde un cuerpo femenino. Y por supuesto, Gabriela Weiner y Astuparia, pues es un imprescindible, creo. Y Sudacasa es otro espacio, creo, imprescindible de conocer para la gente que esté por aquí, sí, sí. Mi obsesión realmente es conseguir que todos estos productos culturales empiecen a estar en el mismo lugar digamos, de relevancia que lo están los productos culturales que no vienen de estos cuerpos, ¿no? Creo que esa es una obsesión importante para mí y un compromiso muy profundo. ¿Algún hobby que no tenga nada que ver con tu profesión y que no lo compartas en redes? La montaña. Yo vivo a los pies de la montaña, o sea, yo viví en Madrid unos años y estoy mucho por Madrid, me quedo mucho en Madrid con Felipa Manuel, ahora también estoy bastante en Lavapiés porque tengo ahí como un lugar, pero yo vivo aquí a los pies de la montaña, a los pies del Monte Avantos, que es la Sierra de Madrid, y es como yo crecí en Santiago, con la cordillera aquí detrás, ¿no? Y aquí es un poco también un lugar del que reniego mucho, porque San Lorenzo del Escorial tiene otras cosas que no me gustan nada, pero sí que lo que me parece, digamos, caminar, la naturaleza, subir la montaña, estar al aire libre es una cosa que para mí es muy importante, es muy relevante, sí. Sí, no lo comparto mucho, no subo muchas fotos de paseos por la montaña, pero es algo que hago como poco semanalmente. No, ¿Cuál es la frase de tu país que más usas? al tiro y alguna palabrota. Algunas palabrotas me salen. El po me sale bastante también cuando hablo con Chile, pero yo creo que el al tiro no existe nada similar aquí. ¿Qué significa? Como de inmediato. Te lo mando al tiro, que es como, te lo mando ahora, que sería como algo que es como enseguida. Sí. Lo que ¿Y pasa es frase que, de ¿sabes lo que España? pasa con una cosa con el lenguaje muy rápido, muy breve? Que es que como yo me vine en el año 99, lo que me ha pasado es que el chileno que yo uso, en Chile hay mucha jerga, se habla con muchísima jerga y con muchas palabras. Entonces cuando yo voy, cada vez que voy me encuentro con cosas nuevas que yo no tengo incorporadas, ¿no? Por ejemplo, yo decía, uy, hay N gente, que es una cosa como súper noventera, y ahora la gente allá dice, hay caleta, bueno, hay cosas que sí que yo se me queda como el chileno se me queda como anticuado. Es un poco boomer mi chileno. Sí, sí. Frase de España que más usas. Frase de España que más uso. Yo me doy cuenta cuando después me veo en cosas, en videos y en entrevistas, que se me ha quedado muy pegado el no. Terminar una frase con no y no yo como quitármelo, pero eso es una cosa muy de aquí.
y yo no sé si me lo pegó alguna colega con la que trabajé, pero se me ha quedado ¿me entiendes, no? ¿No? Que yo creo que es un similar al cachai de Chile, que yo dejé de usar, pero esa es una muletilla muy típica de Chile. Tú estás contando algo, explicando algo, y dices cachai, que es como, ¿me entiendes? Y entonces eso lo he reemplazado por el no, que debería volver a intentar incorporar el cachai, sí. Oye, Andrea, muchísimas gracias. Quiero seguir hablando de todo. Otro día nos tomamos un café, luego una cerveza y Cuando seguimos bailando quieras. reggaetón. Ha sido un placer, muchísimas gracias y Muchas nada, nos gracias estamos a viendo. ti, no, muchas gracias a ti, me encanta el programa, seguro. Abrazo. Gracias, Andrea Pacheco, por esta increíble conversación. Gracias por ser tan cosmos. Y gracias a ti que me escuchas, que me ves. Gracias por acompañarnos. El episodio de hoy cuenta con el apoyo de Charco, quienes llevan desde 2012 ofreciendo servicios de promotor, booking, marketing, producción de eventos, PR y consultoría especializada en música. Si alguna vez has ido a algún concierto de un grupo latino en España, seguramente gracias a Charco. Y su eslogan es el charco que nos une, que eso me encanta, eso es Super Cosmos. Las Cosmos es una plataforma y comunidad de latinos haciendo comunidad. Este episodio fue producido por mí, Nuria Net, y por Goldie Levy. Estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Síguenos en nuestras redes, @lascosmos, y suscríbete a nuestro Substack, a nuestra newsletter que sale cada semana. Tenemos más contenido en nuestra cuenta de TikTok, en Instagram. Las Cosmos somos de todas partes y estamos en todos lados. Hasta la próxima. Las Cosmos.